es decir, solo 4 años antes de la muerte de Juan Calvino, y tuvo su formación teológica en las enseñanzas de Calvino. Por ahí del 1617, él comenzó a tener conflictos con la postura calvinista en lo tocante a la salvación, porque Calvino enfatizaba la soberanía de Dios, mientras lo que Arminio proponía enfatizaba la responsabilidad del ser humano. Las iglesias de Holanda se habían suscrito a las confesiones de fe belga y de Heidelberg. Nosotras estamos inscritas ¿en cuál confesión? De Westminster. De Westminster. Sí, esa palabra. Bien, estas confesiones se basan claramente en la Escritura. Es decir, no se las sacaron de la manga, ¿verdad? Son confesiones donde resumían lo que creemos. Y eso, ¿verdad?, da la oportunidad de enseñarlas a través de catecismos, de preguntas y respuestas, ¿verdad? Esto obedece al principio de la Reforma, solo la Escritura. Sin embargo, los seguidores de Arminio, llamados arminianos, querían cambiar la doctrina y presentaron en 5 puntos la doctrina propuesta por Arminio en forma de protesta ante el Parlamento holandés. Era libre albedrío, que es la capacidad humana. Esto quiere decir que el hombre, aunque afectado por la caída, no era totalmente incapaz de escoger lo bueno espiritualmente y era capaz de ejercer la fe en Dios para recibir el Evangelio y así hacerlo capaz de poseer la salvación. El segundo punto era la elección condicional. Quiere decir que Dios había puesto sus manos sobre esos individuos que Él supo, por su facultad de conocer el presente, el pasado y el futuro, que algunos le llaman omnisciencia. Ahí luego vamos a ver ese punto cuando se exponga este punto. Él ya sabía quiénes iban a responder favorablemente al Evangelio. Entonces, por eso eran elegidos, por el conocimiento previo de Dios. El tercer punto, gracia resistible, o la obra del Espíritu Santo en la regeneración, está limitada por la voluntad humana. Este punto enseñó que el Espíritu Santo, mientras Él comenzó a traer una persona a Cristo, podía ser resistido por el ser humano. Y sus propósitos, pues, eran frustrados. Él no podía impartir vida a menos que el pecador quisiera tener esa vida. El cuarto punto, el caer de la gracia. Ese poquito, este enseña que el hombre salvo podía caer de la salvación, es decir, podía perder su salvación. Y si ustedes se dan cuenta, pues es lógico, ¿no? Si el ser humano la recibe, si está en las manos del ser humano aceptarla o rechazarla, pues evidentemente podía igualmente perderla. Es lógico. Y bueno, estos 5 puntos fueron presentados al Estado y un sínodo nacional de la Iglesia se convocó para reunirse en la ciudad de Dort en 1618 para tratar este asunto a la luz de las Sagradas Escrituras. Este sínodo se sentó por 150
54 sesiones a lo largo de 7 meses. Es decir, no llegaron con sus 5 puntos y le dijeron, no, aquí vete con tu doctrina. No, hubo apertura de diálogo, hubo discernimiento de la palabra de Dios para ver estas propuestas y efectivamente, al final, no pudo dar una base sobre la cual podía reconciliar el punto de vista arminiano con la palabra de Dios, afirmando nuevamente la posición claramente señalada en la Reforma y formulada por el teólogo francés Juan Calvino. El sínodo de Dort, no Calvino, quien parece entonces, ¿verdad?, como les había comentado, ya había muerto, los llamó los 5 puntos del calvinismo, haciendo honor a su maestro, ¿verdad?, su maestro terrenal. Y es por eso que ahora son llamadas las doctrinas de la gracia, porque a veces esa etiqueta se presta a volvernos, yo soy de Calvino, yo soy de Arminio, como lo veíamos en la iglesia primitiva, ¿verdad? Yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y decía Pablo, ¿acaso Cefas murió por ustedes? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? No, somos cristianos y somos un cuerpo en Cristo. Y evidentemente, hermanos, hay doctrinas fundamentales, doctrinas básicas en las que nosotros hemos de coincidir para poder convivir con nuestros hermanos metodistas, bautistas, la Unisfec, ¿verdad? Para poder reunirnos hemos de tener en común las doctrinas básicas. Este tipo de doctrinas nos pueden dividir terrenalmente, pero solo el Señor conoce el corazón de estos hombres que postulan estas doctrinas. Y bueno, estos 5 puntos, vamos a iniciar hoy con el primero de ellos, haciendo mención de que el ser humano es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, debido a que la caída en el huerto de Edén fue una caída total. Si el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios es quien tiene que dar el primer paso. Solo Él puede salvar. Y si Dios es quien salva, pues entonces Él es libre de salvar a quien Él quiera. Recordemos ese pasaje bíblico donde Él le dice a Rebeca, la disposición de Dios entre Esaú y Jacob. Todavía no habían nacido, todavía no habían hecho nada. Sin embargo, Dios eligió a Jacob. Y es así, entonces, que Dios salva a quien quiere. Entonces, por estos, Cristo hizo expiación en la cruz. Si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llamará eficazmente a la salvación. Si esta salvación desde el inicio ha sido de Dios, entonces es perfecta. El fin también será solo para la gloria de Dios, y los santos perseverarán al gozo eterno. Así que, considerando el primero de los 5 puntos, primero dice, ¿verdad?, el hermano, que hemos de hacer un diagnóstico lo más exacto posible de la enfermedad para poder dar
el medicamento o el remedio correcto. Si no somos capaces de dimensionar lo que es el pecado, podremos valorarlo deficientemente. A veces creemos que no somos tan malos. Y ciertamente, cuando hablamos de la depravación total, no se refiere a que somos tan malos como podemos ser, ni que el ser humano sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni aún que sea incapaz de hacer algo bueno a favor de su prójimo, ni aún que no pueda dar una apariencia de lealtad externa a la adoración de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vemos mucha gente que no se dice cristiana, inclusive se pronuncia atea y es bien buena y hace muchas obras de caridad. Es un buen esposo, es un buen amigo. Sin embargo, al ser ateo, quiere decir que él se da la gloria a sí mismo y él dice, qué bueno soy. Quiere dar su mejor cara ante la sociedad. A veces quiere ser recompensado. Oye, yo me porto bien, tienes que tratarme bien. Y por eso a veces son intolerantes ante la incapacidad del de al lado de hacer lo bueno. No hay mucha empatía. Se hacen soberbios. Y bueno, esto se refiere entonces a que la caída en el huerto de Edén fue total. La personalidad entera del ser humano fue afectada, pero ciertamente conservamos como seres humanos, como humanidad, la imagen y semejanza de Dios al tener el razonamiento. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que algunos tienen la ley de Dios en sus mentes, porque saben y deducen lo que es bueno y lo que es malo. Aunque a veces, y más ahora en nuestros tiempos lo estamos viendo, que a lo bueno están llamando mal y a lo malo están llamando bueno en pro de sus propias decisiones, en pro de sus propios argumentos filosóficos que para ellos tienen valor. Pero lo que podemos ver en la caída es que la personalidad entera del ser humano fue afectada y el pecado se extendió a sus facultades. El libre albedrío se perdió. Su entendimiento fue entenebrecido, sus afectos y todo lo demás. Pareciera entonces que el ser humano no puede. Decía Agustín de Hipona, el ser humano está desganado, está sin la posibilidad de levantar su mano. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo llegan a estas conclusiones? Y aquí pues vamos a hacer uso precisamente de la palabra del Señor. Y les voy a pedir, hermana Juanita, si nos ayuda a buscar Isaías 1, lectura del verso 2 al 6. Cuando era la lectura a Génesis 6, 5, hermana Rosario, Salmo 51, 5, hermana Cata, Efesios 2, del 1 al 5, y nada más. Sí, por favor. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 905, No, 6, 5. 6, Sí, 6. 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Que nuestra Biblia inicia en Génesis. Y apenas ha pasado una hojita, y en el capítulo 3 el hombre ya había pecado. Y pasamos solo otras 2 hojitas y vio nuestro Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Evidentemente pasó tiempo, ¿verdad? Pero esto nos puede llevar a la conclusión que desde un inicio Dios ya sabía que íbamos a pecar. Cuando nosotros tenemos hijos o decidimos tener hijos, nosotros sabemos que vamos a batallar, que no van a ser los hijos buenos y obedientes, porque en ese caso nos podríamos comprar un robot, ¿ya? Que nos obedeciera, así como Siri, ¿verdad? Que le digo, Siri, ponme música, o Alexa, ponme música. Dios, sabiendo la debilidad del ser humano, nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza, sabiendo que íbamos a pecar. Y es por eso que en el momento mismo en que pecamos, el Señor planeó la redención de la humanidad. Vamos a leer qué dice Salmo, vamos a escuchar qué dice Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Amén. Gracias. El salmista está diciendo y afirmando que él había nacido en pecado y no se debía a una relación ilícita. Muchos afirman esto, ¿verdad? Que por eso lo despreciaban sus hermanos a David, o que por eso él se iba con las ovejas mientras los demás estaban en la guerra. No, hermanos, es porque David sabía perfectamente que el ser humano ya traía el pecado de ese primer hombre. ¿Qué dice Romanos? No sé si la citaba. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense que yo, de niña, muy niña evidentemente, yo me creía buena porque iba a la iglesia y en ese entonces era muy obediente. Y yo decía, ay, ¿qué Eva? Por su culpa de Eva. Mira nada más cómo estamos sufriendo. No tardé mucho, ¿verdad?, en darme cuenta, cuando entré a la escuela, que aunque Eva no hubiera pecado, yo sí lo hubiera hecho. Porque podemos creernos muy buenos, pero en eso ya está el pecado de soberbia, ¿verdad? Cuando me mandaban a las tortillas y no quería ir, porque estaba muy cansada, pues ya era desobediente. Entonces, es evidente que el Señor nos da a conocer a través de esta historia revelada a Moisés cómo el ser humano siempre va a tener la tendencia a hacer lo que nosotros queremos, a querer decidir lo que a nuestro parecer es bueno o es malo. Anhelamos tener conocimiento, anhelamos esa soberanía de Dios de decidir por nosotros mismos. Y bueno, nuestra siguiente cita, hermana Catita, Efesios 2, del 1 al 5.
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Nuestro Señor Jesús, cuando anduvo por la tierra, resucitó a Lázaro. Ciertamente, Lázaro no se lo pidió. Asimismo, nosotros, si estamos muertos, no podemos siquiera levantar nuestra mano. Es por eso que cuando el ser humano clama a Dios en oración, con un corazón contrito y humillado, eso solo puede venir por la gracia de Dios. ¿Qué ve Dios en el ser humano para darle de su gracia? No lo sabemos. Porque ciertamente el apóstol Pablo dice que a lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, Señor, ¿qué viste en mí? Dice un canto. Si yo era un pobre desventurado, ¿qué viste en mí? Que tu gracia me alcanzó. Y vemos que el Señor llama al apóstol Pablo, que el Señor llamó a Moisés. ¿Y quiénes eran estos hombres? Hombres letrados, hombres educados, hombres que podían hacer la voluntad de Dios conforme a su propósito. Y estos hombres padecieron mucho. Simplemente Moisés, cuando fue llamado, huyó, porque él sabía que iba a ser usado por el Señor para liberar a su pueblo. Había sido educado en el palacio como hijo de la princesa, pero él rehusó ser llamado príncipe, porque él quería cumplir el propósito de Dios. ¿Y qué hizo? Quiso hacerlo por sus fuerzas, matando al egipcio. No es como yo quiero. Si Dios nos llama, hemos de ser humildes y obedientes para cumplir el propósito de Dios. Y fue llevado al desierto 40 años. Y así fue que regresó para liberar al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo, ¿cómo se llama? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, conforme a la ley, fariseo, o sea, los buenazos, ¿verdad? Creando a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel, el mejor rabino. Sin embargo, él tuvo que ser quebrantado y llevado al desierto también, en menos, ¿verdad? 3 años, para ser enseñado directamente del Señor Jesús. Él dice, yo no fui con Pedro, yo no fui con ninguno, fui instruido por el Cristo resucitado. Entonces, hermanos, ciertamente podemos ver que Dios es quien llama por su gracia. Y hablábamos, ¿verdad?, en la
femenil en el desayuno, de que estas doctrinas, hermanos, ciertamente los pastores o los que enseñan, hay muchos que lo hacen con un propósito. Pero cuando ese propósito es desviado a lucro, que se sale fuera de la palabra de Dios, que intentan el poder y el dominio de la gente, hemos de volver a las Escrituras y predicar el Evangelio. Porque muchas veces dicen, bueno, entonces si estos puntos son así, ¿para qué predicar? Sí, solo Dios puede escoger. Hermanos, le agradó a Dios que por la locura de la predicación fuesen llamados los que habían de creer. Entonces, hermano, es a veces triste, ¿verdad?, conocer esta radiografía que nos hace el Señor, que nosotros nos vemos y decimos, no hay nada bueno en el ser humano. Pero por la gracia de Dios hemos sido rescatados. Y en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en lo que hacemos y en lo que no hacemos, hemos de darle solo la gloria a Dios por la salvación adquirida. Bueno, y no desmeritando, ¿verdad?, a todos estos hombres que han buscado defender en cierto modo, ¿verdad?, el Evangelio, quiero terminar con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 65. ¿Qué dice? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué dice Isaías, hermana Juanita? Capítulo 1. 1, del 2, ¿del qué? Sí. 6, ¿verdad? Amén. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era nuestra condición, pero podemos volver a esa condición. No perdemos la salvación. Sin embargo, podemos llegar a este punto como lo hizo el pueblo de Israel. Así que, si el Señor Jesús nos dice que ninguno pudo venir a Él, sino le ha sido dado del Padre, el apóstol Pablo dice, cuidemos nuestra salvación
con temor y temblor, para que no caigamos en esta situación que el pueblo de Israel. No podemos evitar el castigo o la consecuencia de nuestra desobediencia. Debemos de procurar seguir ese camino en gratitud